minutito nada más en lo que carga la página. Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya estamos en esta primera gran transmisión del día de hoy desde INDECAT. Como todos los jueves, estamos en estas cápsulas jurídicas de Hablando de Derecho de Daños. Recuerden que cada jueves tenemos un invitado especial y que es con el fin de que ustedes conozcan un poquito el derecho de daños y la importancia de estudiar nuestra maestría con el mismo nombre. Está con nosotros la doctora Marisol Martínez Reyes y me ayudan a fijarla para que podamos arrancar. Gracias, Cristi. Julián, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, igualmente. ¿Y ustedes? Bien, bien, por acá con una tarde lluviosa que el cielo se cayó y todo se atrasó, pero ya estamos aquí. Qué gusto tenerte por acá, Julián. Pues acá yo creo que Cristi, ¿cómo estamos a unos estás? 50 grados. Muy 50 bien, pues grados. acá, imagínate, acá esperándote, mi querida Mari, hoy tenemos un programa súper interesante, de verdad, y sobre todo nos complace mucho el invitado que está hoy con nosotros, porque tiene todo, toda la parte sustantiva, procesal, es autor de libros en la materia, está con nosotros mi querido doctor Julián Canan, y ahorita Mari nos va a hablar un poquito de él, pero me gustaría leer un poquito de su síntesis, Mari, si me lo permites, para Por que supuesto. sepan quién está con nosotros el día de hoy, el maestro Julián Canan Borges Castillo. Y bueno, es la primera vez que está en INDECAC, por eso voy a leer un poquito de su síntesis curricular para que ustedes lo conozcan, además de que se integra a la planta docente de la maestría en Derecho de Daños y muy seguramente lo tendremos, Marisol, ahí te encargo en algún taller práctico que puedan ustedes compartir en materia de Derecho de Daños y responsabilidad civil. El maestro Julián Canan es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, cuenta con un máster en Derecho de Daños por la Universidad de Girona, es especialista en el contrato del seguro por la Universidad del Externado de Colombia, especialista en el Derecho de Seguros por la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una maestría en amparo en NURSA Noroeste, una maestría en Derecho Procesal Civil por el CECIJUC, ha laborado en diversos despachos de los Estados Unidos en materia de daños. También el maestro publicó el artículo materia de esta plática en la revista Perspectiva Jurídica de la Universidad Panamericana y en el blog del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte y por publicarse un artículo en la revista IARCE de Colombia. El maestro también es autor y coordinador del libro Desarrollos Recientes en el Derecho de Daños, publicado en el 2023 e imparte el módulo de responsabilidad médica en el Diplomado de Derecho Sanitario en la Universidad Anáhuac. Unado a todo esto, es abogado del amparo en directo en revisión 4306-2020, donde se condenó por primera vez a una compañía de seguros por parte de la Suprema Corte y resuelta en el año 2023. Y así tiene varios amparos que han sido resueltos de manera importante, que ahorita vamos a comentar, como el 3293 de diagonal 2023, donde se tuvo a la vía oral mercantil como la vía correcta para entablar la acción directa en contratos de seguro, resuelto en el 2023 y publicado el 5 de enero del 2024. También participó como abogado en el amparo directo en revisión 2128 diagonal 2023, donde se tiene la cobertura de responsabilidad civil, prescribiendo en 5 años cuando se atenta contra la vida. Proyecto será que fue votado el 24 de enero de 2024 y bueno, actualmente es socio en el despacho jurídico Castillo y Asociados y se encuentra estudiando la maestría de propiedad intelectual en la Universidad Panamericana. Como pueden ver, tiene un currículum, Marisol, bastante amplio, pero sobre todo muy con el perfil de nuestra maestría en Derecho de Daños y hoy está aquí para hablarnos de los daños punitivos en las instituciones financieras. Entonces, mi querido Julián, de verdad, bienvenido. Agradezco a Baldomero Mendoza que nos haya recomendado mucho, que nos haya hablado de ti, que hoy puedas estar aquí en INDECAC por primera ocasión. Y digo por primera ocasión porque estás sumado a la planta docente de la maestría y próximamente te tengamos en alguna actividad práctica. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Pues primero que nada agradecer al licenciado Baldomera, que es un gran amigo mío
y que a ver cuándo nos toca ir a un juego de béisbol porque pues compartimos ese hobby, ¿no? Del juego de béisbol, el rey de los deportes. Y también a ustedes por la invitación y por esta tarea que están haciendo, un tema que a mí en la realidad me apasiona. Tan es así que cuando estuve estudiando la maestría en Derecho de Daños, y me dio mucho gusto, la verdad, que pues yo era el único mexicano estudiando la maestría de Derecho de Daños, pero también me dio mucho gusto que uno de los profesores era un secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte, una clase muy interesante que era la del nexo de causalidad. Arturo Bárcena Subieta, que hoy en día también, porque había dejado un poco, no la Suprema Corte, pero se estaba dedicando a las cuestiones del Centro de Estudios Constitucionales y ahorita ya retomó su actividad como secretario de Estudio en cuenta. Entonces, el tema que nos aborda ahora es el que nos convoca ahora es el tema de los daños punitivos en materia de las instituciones financieras. Primero vamos a hablar de unos antecedentes y si quieren ahí cortamos y empezamos con las preguntas de este asunto y cómo es que llegamos a que la Suprema Corte resolviera este asunto, porque ahorita una de las cosas muy interesantes que están ocurriendo para las cuestiones de procedencia de la revisión en el amparo directo es esta cuestión del test de interés excepcional. Muchos de los amparos que llegan a la Suprema Corte, las revisiones que llegan a la Suprema Corte, en un primer momento pasan el filtro de cuestión de constitucionalidad, pero quedan ahí en este test de interés excepcional, toda vez que, si bien es cierto, parece como las cuestiones de novedad y trascendencia jurídica para el orden jurídico nacional, pues ahora ya ese es otro de los elementos del test de interés excepcional, pero ahora esta figura que no está desarrollada en la ley, ni en la ley de amparo, ni siquiera hay tesis sobre esto, es que día a día pues se van abriendo más esta figura para efectos de la procedencia del tema del recurso de revisión. Por otra parte, me gustaría que tú... Oye, Julián, y Sí. si me permites interrumpir, mira, podríamos proponer como también tema de venirlo a traer a las charlas jurídicas, precisamente ese tema que estás hablando, ¿no? Temas de Porque interés es algo, excepcional. como bien dices tú, Ujú. no está en la ley y es algo que es importante para los que estamos construyendo paso a paso este derecho de daños. Sí, a final de cuentas, creo yo que es parte de la argumentación jurídica que el abogado necesita para cumplir con este requisito del test de interés excepcional. Me da mucho gusto que la clase que vamos a impartir es la del taller del taller de... no, ¿cuál es el nombre completo Taller de la de litigación de litigación? Sí, porque ahí me gustaría también, en cierta parte de la clase, desarrollar. No les puedo decir cómo llegar a la Suprema Corte, porque al final de cuentas es a criterio de la Suprema Corte que escojan tu asunto o no, por más que nosotros casuístico, sí, cumplamos con, claro. así es caso por caso, y la tarea que tenemos nosotros es cumplir con los requisitos. Ya después, habiendo cumplido esos requisitos, pues ya será la Suprema Corte quien diga en realidad si cumple con este test de interés excepcional, pero sí, a mí me parece una materia muy interesante la cuestión esta de la revisión en el amparo directo. Y con Así es. gusto podemos hablar un día de esto. Por ahí los que estén interesados en este tema, Ricardo Niembro, sí, Ricardo Niembro tiene un artículo muy interesante que se llama algo así como el análisis del test de intereses, algo así se llama el artículo, para aquellas personas que me estén escuchando, les podemos dejar mi información y yo con gusto les remito el artículo que presentó el doctor Ricardo Niembro. Sí, Volviendo al tema, Julián, sí. pues si te Uh-huh. parece, vamos porque el tiempo se agota, para ponerlos en contexto a los que nos Uh-huh. están escuchando y se están sumando. El día de hoy vamos a hablar del amparo en revisión 43-2006-2020, que es un caso, digamos que va a ser un caso emblemático, yo me atrevo a decirlo, porque tiene que ver con los daños punitivos precisamente y las instituciones financieras. Pero cuéntanos un poco, Julián, ¿cómo llega a ti este caso? Porque aparte de Julián es el abogado que representó este caso y que además llevó hasta la Suprema Corte de Justicia un amparo en revisión para poder lograr, desde luego, pretensiones a favor de su cliente y que las empresas aseguradoras estuvieran condenadas a daños punitivos que hoy en día tenemos en boga, ¿no?
Cuéntanos, Julián, ¿cómo llega a ti este caso? ¿Cómo empiezas a cursar las instancias hasta el momento en que llegas a la corte? Y ya después entraremos al fondo del análisis de esta sentencia tan interesante. Sí, aquí primero que nada me gustaría nada más que recordemos que esta figura de los daños punitivos viene desde Estados Unidos y que ya procede única y exclusivamente para responsabilidad civil extracontractual y hay una sola salvedad. ¿Cuál es esta? Las instituciones financieras, los contratos con las instituciones financieras. Es decir, única y exclusivamente procede en responsabilidad civil contractual cuando son instituciones financieras las que se encuentran del otro lado. ¿Qué quiere proteger allá la figura esta? Al consumidor. Bueno, pues este asunto llega con nosotros porque una muchacha contrae cáncer, vamos a llamarle cáncer en mujeres, que es el cáncer cervicouterino. Nosotros nos encontramos, para ver el contexto, nosotros nos encontramos en el estado de Sonora y aquí hay una unidad médica de alta especialidad del instituto, de un hospital estatal, entonces que atiende a toda la región del norte de México. De hecho, hasta de otros países vienen acá a atenderse. Bueno, pues entonces ella tiene este padecimiento y curiosamente, por eso hay una parte de la sentencia que me gustó mucho, le da este padecimiento y hay otras 3 personas que también tienen cáncer cervicouterino y, y tienen este contrato de seguro. Cuando ella va y reclama el seguro, le dicen que no te lo vamos a pagar porque lo tuyo no es cáncer, ¿no? ¿Quién le dijo que no era cáncer? Un abogado, o sea, nunca fue un médico, ¿no? Todavía ¿Era un contrato de seguro de vida o era de un contrato, prestación de servicios médicos? era un contrato de seguro de vida. Qué bueno que dice esto porque por ahí se hizo un video muy viral en TikTok y hablan de que fue un seguro de gastos médicos mayores y no fue un seguro de gastos médicos mayores, sino que fue un contrato de seguro de vida con la cobertura de cáncer en mujeres. Cáncer en mujeres pues también abarcaba el cáncer cervicuterino. Entonces, ella va a la aseguradora y le dicen, ¿sabes qué? Lo tuyo no es cáncer y por tanto pues no te pagan. Bueno, pues le dice, pero ¿sabes qué? Mira, como nosotros somos muy buena onda, te damos otra opción. Si quieres, mandamos tus documentos a otro lugar para ver si es procedente tu asunto. Lo mandan a otro despacho de abogados, tampoco son médicos, y le vuelven a decir que no es procedente. Ella, con su carta de negativa de pago, porque recordemos que los 3 elementos de la acción del contrato del seguro es póliza, con actualización del siniestro y la negativa de pago. Bueno, pues, entonces ella va a Conducef y en Conducef le reiteran la misma negativa. Y es ahí en Conducef cuando, de alguna manera, pues sabe de nosotros y llega con nosotros. Ella entra a nuestra oficina y mientras ella me está platicando, yo advierto 2 cosas. La primera de ellas es que el contrato de seguros no se encontraba registrado a la fecha de la expedición de la póliza, porque curiosamente, no me acuerdo ahorita las fechas, pero por ejemplo, si a ella le dieron la póliza el día 1, el día 8 la registraron, pero en el momento que expidieron su póliza, esas condiciones generales de la póliza no estaban registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o Conducef, o alguna de las dos. Y eso implicaba pues una violación a las leyes de orden público. Ya por ahí venía un amparo, más bien después un amparo, creo que fue yo el 358-2022, el amparo notaría, ya viene haciendo como un catálogo de cuándo procede el daño punitivo y cuándo no, y habla de las violaciones a leyes de orden público. También tenemos que tener en mente que la Suprema Corte dijo que todas las leyes de consumidores son de orden público. Y otra cosa que me doy cuenta mientras ella me está narrando es que 2 despachos de abogados, tanto el de la aseguradora como el otro despacho de abogados, son personas que no se dedican a la salud y que tienen acceso a la información íntima de la muchacha para efectos única y exclusivamente de negarle el contrato del seguro. Entonces yo le comentaba que bueno, más bien que en la demanda íbamos a plantear, además del cumplimiento forzoso y el pago de la indemnización prevista en el contrato del seguro, que también íbamos a solicitar una reparación del daño por 2 cosas. La primera de ellas es por la violación a la intimidad, daño moral, y la otra de ellas es por la violación de leyes de orden público, nos tenían que pagar un daño punitivo. Nosotros intentamos hacer esa separación y el juez de primera instancia que ella anteriormente es una juez que desafortunadamente ya se jubiló, pero ella fue la primera persona que me concedió, no sé si a nivel nacional, pero eso fue en el 2018, que me concedió los primeros daños punitivos en contra de una compañía de seguros por un vehículo que se había incendiado. Es decir, ahí no había daño moral, era un daño meramente patrimonial.
Entiendo, Julián, en este contexto que ustedes promovieron un juicio mercantil con el objeto Oral mercantil. de buscar el cumplimiento forzoso del contrato de seguro, ¿cierto? Así es. Después, bueno, nada más para tener en mente, porque una de las cuestiones donde nos siguen desechando o declarándonos incompetentes es que cuando nosotros les decimos, ¿saben qué? A mí, pues esto es el cumplimiento forzoso del contrato del seguro, pero también necesito que a mí me reparen el daño porque las compañías de seguros, como en este caso, están violando leyes de orden público, entonces, además de pagarme la suma asegurada, también me tienen que pagar un daño adicional, porque esto no puede seguir ocurriendo, máxime que ustedes son la parte preponderante del contrato del seguro y nosotros somos la parte débil por ser consumidores. Y muchos juzgadores se han venido declarando incompetente, manifestando que esa parte de la reparación del daño no puede ser en la vía oral mercantil. Debemos de recordar que hay decisiones por ahí que dicen, oigan, si tú ya estás analizando esta cuestión de la reparación del daño, ahí repárales todo el daño, porque si tú lo obligas a irse a otra vía, pues implica una revictimización de la persona. Este argumento también fue recogido en el amparo directo en revisión 3293-2023, donde argumentábamos que la vía correcta para demandar el contrato del seguro era la vía oral mercantil. Volviendo a nuestro asunto, la juez en ese juicio única y exclusivamente condena a daño, perdón, a la procedencia del hecho, al cumplimiento forzoso del contrato y absuelve a daño punitivo, daño moral y también absuelve la cuestión de costas. Le digo los de las costas porque cuando nos vamos a un amparo, nosotros, y a mí es una de las cosas que me da mucha satisfacción como abogado, nosotros proponemos para la procedencia de los daños punitivos y de los daños morales, proponemos 4 aspectos en el amparo. Una de esas, bueno, además, en otro concepto de violación, esta cuestión de las costas, ¿no? Entonces, en ese amparo nosotros les decimos, ¿saben qué? Mira, para entender toda esta cuestión de los daños punitivos y los daños morales, tenemos que ver primero quién es la persona que está reclamando y qué es lo que está reclamando. Porque si nosotros analizamos lo que está reclamando y quién es la persona que está reclamando, evidentemente ella tiene que venir a un juicio, yo considero que sin necesidad, y ella tiene que exponer su intimidad por virtud de una decisión tomada por una persona que no es especialista en esa materia de medicina. O sea, para mí, si hubiera sido un doctor general, también se violaba la cuestión de intimidad porque no era un especialista. Ella tuvo que haber venido, no sé cuál sea el médico, pero un oncólogo, ginecólogo, para decirle, ¿sabes qué? Mira, lo tuyo no es cáncer. Sí, me estás trayendo todos tus estudios, todas las medicinas que te estás tomando y todo, pero para mí no es cáncer. Algo así tuvo que haber ocurrido. ¿Qué ocurre en la especie? Es que un abogado le dijo, ¿sabes qué? El tuyo no es cáncer, ¿no? Bueno, pues, entonces nosotros proponemos en un concepto de violación, antes de entrar a la materia de ese concepto de violación, proponemos 4 cuestiones. Consumidores, perspectiva de género, la responsabilidad civil cuando se atenta contra la intimidad de la persona y los daños punitivos en contra de las entidades financieras. Que al final Curioso, de cuentas, Julián, sí. esa es la resolución de la Corte, ¿cierto? Sí, por eso es lo que les digo que es de las cosas que más generan como abogados, lo que más genera satisfacción. En el 3293 también ellos acogen muchas cosas de nosotros, inclusive hasta emplean nuestras palabras, así como sonorense, y eso pues también nos da mucha satisfacción. Entonces, cuando nosotros proponemos el amparo, curiosamente, en una primer sesión, venían concediendo el amparo y acogiendo todos nuestros argumentos. Sin embargo, pues no se pusieron de acuerdo, suspenden la sesión y ya en la otra sesión, nomás dicen que amparan y pues yo era el abogado más feliz del mundo, pero cuando sale la ejecutoria, ampararon única y exclusivamente para la cuestión de gastos y costas. Por eso les decía yo que por qué les decía gastos y costas. Entonces, niegan el amparo diciendo básicamente lo que ha venido reiterando la Suprema Corte, que cuando no hay un... Y es que, Julián, te estoy interrumpiendo porque son cosas importantes que creo que nos interesa saber como los litigantes. En tu amparo que tú solicitas es porque a ella la condenan en costas, ¿cierto? Así es la condena. A Bueno, pues, sí, ¿por qué a la la condenan? víctima la condenan en costas después Sí, de sí. todo su proceso tan largo que fue. Un juicio de esta naturaleza es largo, y luego en la sentencia la condenan en costas. Sí, muy bien, qué bueno que aclaras esto porque yo demando, como el contrato de seguro decía y banco, en unas hojas decía banco
fulano y aseguradora fulana. Entonces yo le dije, juez, yo no quiero tener la duda y que después me van a decir, ah, no, es que era el banco y era la aseguradora. Te estoy diciendo que es todo este grupo financiero, que en unas hojas dice que es el banco y en otras hojas dice que es aseguradora, llama a los dos a juicio. Entonces, la jueza en la primera instancia me dice, el banco está absuelto y como lo voy a absolver a él, te voy a condenar en costas. Nuestros argumentos para atacar esa condena en costas que teníamos, juez, si usted lee ese documento, que está la póliza, dígame usted si es aseguradora, si es banco. Entonces, esa confusión que está generada por la institución financiera no me la pueden oponer a mí. Además que ellos son un grupo financiero, entonces en todo caso junte a los dos, trátelos como grupo financiero y pues no me estén a mí condenando en costas. Y qué bueno que haces esa precisión porque a lo que conceden el amparo es para la absolución de esas cosas. Así es. A lo Entonces, mejor aquí me confundí, pero sí es para la sí, absolución de esas cosas. para la absolución de costas. Luego Así. promueves otro amparo porque no entraron a resolver lo que tú pretendías de esas 4 cosas que nos estás No, mencionando. lo que yo promuevo ya es la revisión. Ah, Entonces sí, sí, aquí, en sí, revisión. entonces aquí tenemos que tener en cuenta que yo creo que era el 2020, si era 2020 todavía no estaba esta cuestión del interés excepcional y había dos cuestiones que se tenían que cumplir. La primera de ellas era la cuestión de constitucionalidad prevista en el artículo 82, fracción 2, a lo mejor aquí me estoy equivocando, de la ley de amparo, que ahora, ¿cuándo se puede cumplir con esta cuestión de constitucionalidad? Y es cuando estudian la inconstitucionalidad de una norma, cuando hacen un estudio de derechos humanos, o que en la ley o una cuestión de constitucionalidad de esa norma, bueno, más bien, la cuestión de que sea constitucional o no una norma, que se haga un estudio de derechos humanos o que cuando sea solicitado el estudio de este derecho humanos o de la cuestión de constitucionalidad de una norma se haya omitido. Afortunadamente aquí lo que hicieron ellos sí se echaron un clavado aquí a las cuestiones de derechos humanos del asunto del tema del derecho a la reparación del daño y eso fue lo que nos dio pie a nosotros a impugnar esa decisión. Ellos hicieron un estudio indebido de la reparación del daño, sobre todo de la responsabilidad civil y en este aspecto de que dice que las cuestiones nosotros alegábamos que las cuestiones de intimidad, yo no necesito de una prueba para la procedencia del daño moral. Es decir, Una prueba la Corte directa, ¿no? Una prueba directa. así es, la Suprema Corte ha venido dividiendo el daño moral, y creo que ya también así lo dice la ley, el daño moral en tres maneras. Daños reputacionales, daños, lesiones físicas y daños psíquicos. Estos últimos dos no requieren de una prueba para la procedencia del daño, pero no nos confundamos con las cuestiones de intensidad. Esa es otra cosa, eso sí requiere prueba, ¿no? Y para las cuestiones reputacionales, sí te obligan a traer una prueba a juicio. Entonces, a nosotros nos estaban tratando como si fuera una cuestión reputacional. Nosotros les dijimos, mira, tú haces un estudio por ahí de la responsabilidad civil, me niegas el daño moral porque dices que no te traje prueba y por consecuente también me niegas el daño punitivo. Cuando la realidad de las cosas es que yo te estoy solicitando una reparación del daño moral por cuestiones de intimidad, de daños a la psiquis y por tanto yo no requiero una prueba para la procedencia del daño moral. Atacamos esa decisión intentando cumplir con esta cuestión de constitucionalidad, donde ellos sí se hacen una interpretación del derecho humano a la justa indemnización y antes estaba estas cuestiones del aspecto novedoso y trascendente para el orden jurídico nacional. Ahí les dijimos, y la verdad yo sí creo en esto, que el grupo más amplio en el mundo, el grupo vulnerable más amplio en México y en el mundo, pues son los consumidores, porque todo mexicano es un consumidor. A Y que diferencia al de los... final del día no se están tratando como se debe, Julián. ¿Estás de acuerdo? Porque ¿cuántos asuntos de derechos del consumidor vemos en los tribunales? Muy pocos, ¿no? Muy Es poco, una materia completamente virgen. y la verdad es que las instituciones dedicadas a la protección de los consumidores, que podemos decir que también la Conducef está ahí, la Conducef, y creo yo que la Profeco todavía hace más trabajo, pero la Conducef, uno va a la Conducef y lo tratan como si fuera la institución financiera, cuando debería de ser al revés. Intenten ustedes reclamar una póliza de seguro de responsabilidad civil sin tener la póliza. Va a ser imposible.
Ahora con esta cuestión de que ya es jurisprudencialmente el término de 5 años, vayan y reclamen una póliza después de 3 años, les van a decir que no, les van a decir que no, cuando debería de ser todo lo opuesto. Oye, aseguradora, no me trajo la póliza de seguros, pero él dice que es el siniestro fulano, tráete la póliza de seguros, tú la tienes. ¿Sí me explico? Entonces, si bien es cierto, jurisprudencialmente y la Suprema Corte y los libros y todo esto hablan pues ya hablan más de la protección del consumidor, la verdad de las cosas es que no nos tratan como a los otros grupos vulnerables. ¿Qué pasa con los menores de edad? ¿Qué pasa con los indígenas? Hasta van por las pruebas. Ese mismo trato le deberían de dar al consumidor. Hay una decisión muy importante que a mí me gustó mucho y viene desde la 3293-2023, donde hay porque ahí perdemos en primera instancia también, y ahí yo les digo, oigan, es que el siniestro, el siniestro se presume, porque yo te estoy hablando de un contrato de seguro donde lo que estamos hablando es de buena fe y yo lo que te digo pues es de buena fe. Tú ven y desvirtúa lo que yo te estoy diciendo. Y creo yo que ese también es un paso importante porque en efecto nos conceden la razón primero un tribunal colegiado y nos dice, hey, sí, cierto, ellos son consumidores, son la parte vulnerable. Si él te dijo que el siniestro se dio de tal manera, así se dio el siniestro y tú ven y desvirtúalo. Entonces, pero ya volviendo al tema, cumplimos con las dos cuestiones estas de importancia y trascendencia jurídica y que sea novedoso, y el primer requisito que era el de cuestión de constitucionalidad, y nosotros argumentamos que no había sentencias en materia de, pues que casi no hay tampoco sentencias en materia de seguros, que no había sentencias en materia de daños punitivos en contra de compañías de seguros o de instituciones financieras, y también que el grupo que era importante para el orden jurídico nacional porque todos somos consumidores. Acogen nuestro argumento y después de 3 años dictan la sentencia o sesionan la sentencia y luego ya se pronuncian al respecto. Creo que fue votado por unanimidad, lo que lo constituye ahora un precedente obligatorio, y acogen nuestros argumentos y en efecto dicen que pues sí hubo una violación a la intimidad de la persona, que para eso no se requiere una prueba y por tanto procede el daño moral. Creo yo, y así la sigo entendiendo, salvo mejor opinión de ustedes, creo yo que ahí no hacen la mezcla de que depende del daño punitivo, el daño moral, creo yo, ¿no? Salvo otra opinión de ustedes o otra interpretación de ustedes, porque curiosamente nosotros proponemos en el recurso de revisión una pregunta y les decimos, oigan, es que pues hagan la distinción del daño punitivo y el daño moral en materia contractual en temas de seguros, ¿no? Y ellos acogen también esa pregunta. Si ustedes van ahí a la página de la Suprema Corte, ahí va a estar la pregunta. Creo yo que no la responden, pero que sí es un paso muy importante para el tema de daños punitivos. También se pronuncia sobre el tema de los consumidores, sobre el daño punitivo y cómo esta cuestión yo creo que es muy importante de cómo una persona, pero aquí me gustaría que no nos confundiéramos, que como una persona que se siente afectada en su intimidad, bueno, en su psiquis o una lesión corporal, pues no necesita un tema de procedencia. Me gustaría que no se confundieran con los temas de intensidad del daño. La Sí, diferencia radica... si te parece, Julián, nos detenemos un poquito aquí Muy porque bien. creo que es importante precisar la cuestión de la responsabilidad contractual, o sea, cómo se analiza en estas páginas de la Corte, de esta sentencia, cómo se analiza que derivado de un contrato de seguro, estamos hablando de una relación contractual, de una responsabilidad contractual, cómo surge a la vida el ilícito para tomarse como extracontractual y así determinar el daño moral. Porque normalmente, ¿qué pasa en todas las pólizas de seguro? Bueno, cumplo, si me obligan a cumplir, cumplo con la suma asegurada, esto es lo que tengo que pagar y hasta aquí mi responsabilidad como asegurada está cubierta, ¿no? Pero ¿cómo salta a la vida jurídica esta responsabilidad contractual a la extracontractual para que la aseguradora sea condenada en daños punitivos? Digo, es la primera vez que esto pasa en la Corte. Sí, bueno, mira, qué bueno que tocas ese tema. Incluso son dos elementos que considero yo que trajimos a la vía jurídica o en el orden jurídico nacional, y son dos elementos que van más allá de lo contractual. Uno es lo que establece el contrato y que me lo puedes negar. La realidad de las cosas es que me lo puedes negar siempre y cuando hayas cumplido con las leyes de orden público. Me entregaste el contrato, me hiciste un formulario de oferta suministrado por la compañía de seguros, lo registraste, todo esto, ¿no? Y porque recordemos que una violación
a esas leyes de orden público, es una violación a la ley, una violación a las leyes de orden público implica un hecho ilícito más allá del contrato. Recordemos que la autonomía de la voluntad tiene pues, su límite en las leyes de orden público. Ya en esta sentencia que les venía comentando, se me hace que es la 350 del amparo notorio, hacen un catálogo de cuándo se actualiza el daño punitivo, y también en otras sentencias han dicho, inclusive la de, fíjense, curiosamente en la de Mayan Palas, condenan el daño punitivo por la violación a la ley de turismo, porque es una ley de orden público. Entonces, cuando rebasa lo netamente contractual, se llega hasta lo extracontractual, pues si no hay contrato, pues ¿a dónde nos vamos? A la violación de la ley de orden público. Y nosotros en materia de seguros le dijimos, ¿cómo es que se conducen las compañías de seguros antes, durante y después de la expedición del contrato del seguro, y cómo se conducen las compañías de seguros cuando yo le reclamo un contrato de seguro? Es decir, en este caso hay dos elementos, que es la mala fe antes, durante y después del contrato. Es decir, porque tú me vendiste un contrato que era ilegal de entrada por dos cosas: no estaba registrado, y nunca me hiciste un formulario de oferta suministrado por la compañía de seguros donde tú me hubieras explicado antes de la expedición de la póliza en qué consistían las exclusiones. Tú ya estabas, y así pasa con muchos contratos, están vendiendo un contrato de seguro donde en la cláusula 20 te lo pago y en la 22 te lo quito. Entonces, o sea, es un contrato pues que ellos ya saben que no te lo van a pagar. De ahí que estén obrando de mala fe. Y la otra es la negligencia ante el reclamo. ¿Cómo me tratas tú después de yo que te reclamé? Oye, te pido una hoja y luego te pido otra hoja y luego te digo que no y luego te digo que te lo niego por algo que es ilegal. Entonces, para efectos o mínimo, así quedó ahí en esa sentencia, se deben de actualizar estos dos elementos para la procedencia de los daños punitivos en cuestiones de servicios financieros, y es la mala fe y la negligencia ante el reclamo. Perfecto, porque como dices, es el común denominador y eso pasa con el asegurado, pero imagínate cómo tratan al beneficiario de la póliza, que en muchas ocasiones Al tercero beneficiario. al tercero, Uh -huh. bueno, si al asegurado lo tratan mal, le rechazan la póliza, le ponen peros, pues al tercero beneficiario menos le hacen caso. Y es que aquí la dificultad de todo esto es que uno pensaría que las instituciones financieras no van a actuar de esa manera. Una de las pues, cosas desafortunadas para el mexicano es que no conocemos nuestros derechos, y cuando los conocemos tampoco sabemos cómo ejercerlos. Entonces, imagínense una persona que tiene un contrato de seguro, va con la compañía de seguros y dice, no, pues ellos no van a actuar de mala fe, ¿no? Y te lo niegan por cualquier cosa. Imagínense todos los filtros que tiene que pasar una persona para que le paguen un contrato de seguro, porque ellos pueden caer o dejar de seguir reclamando en el primer filtro, cuando yo voy y le reclamo a la compañía de seguros, y luego van a la Conducef ni mete las manos y vuelven a reiterar la negativa, y luego nos vamos a juicio, tenemos que cumplir con todos los requisitos formales o procesales para poder ganar. O sea, ellos están sentados esperando que uno agote todo, porque con un solo error procesal esa persona ya no tuvo derecho a su reclamación o a su beneficio de la póliza de seguro. Entonces, para lograr la reclamación del seguro, pues tiene que saber, si no sabe de contratos de seguros, tiene que dar con una persona que se dedique a la materia de seguros, que no es fácil, porque recordemos que los contratos de seguros son el único contrato que tienen su ley especial. Así es. A ver, Julián, perspectiva de género. ¿Cómo toca la perspectiva de género en esta sentencia de la Corte? Porque a mí me parece que todo se armoniza, porque dice, bueno, relación contractual, contrato de seguro, daños punitivos, y ahora perspectiva de género, que es uno de los puntos medulares, yo creo, de esta sentencia, e importante, ¿cómo armoniza con estos tópicos que nos acabas de platicar? Sí, nosotros nosotros propusimos cuatro temas torales, que eran los que les comentaba ahorita: protección del consumidor, responsabilidad civil, daños punitivos y perspectiva de género, y los tenía que tocar, pues, primero estudiarlos individualmente y luego meterlos en una licuadora y revolverlos y sacar, pues, el producto, ¿no? Nosotros lo que le comentábamos era que este asunto se debería analizar desde otra perspectiva, poniéndose en los zapatos de las mujeres, porque ellos, creo yo, ¿no? Porque al final de cuentas pues no tengo una prueba para decir, mira, ellos piensan así, ¿no? Pero fíjense qué ocurrió con las otras dos muchachas. Al principio de la plática les comentaba que eran 3 muchachas con esta póliza de seguros.
¿Por qué? Porque aquí hay un hospital de alta especialidad y vienen personas de todo México, bueno, mínimo del norte de México, a atenderse aquí. Las otras dos personas no quisieron reclamar por vergüenza. Entonces nosotros les decíamos, imagínense nada más, en el asunto de nuestra cliente, ella no le quería decir ni siquiera a su esposo. Ella primero le dijo a sus papás para que sus papás la ayudaran a decirle lo que había ocurrido, porque desafortunadamente en nuestro país ese tipo de cáncer del cervicouterino que viene desde virus de papiloma humano, pues la gente piensa, ah, bueno, si pasó esto es por tal razón. Entonces, el juzgador debió, al haber juzgado este asunto, se debió haber puesto en sus zapatos y juzgar si era necesario, pues ir hasta un tercero ajeno a la relación contractual para verificar si en efecto ella tenía ese tipo de cáncer. Creo yo que a lo mejor no hubiéramos llegado hasta allá si las personas que hubieran analizado el asunto de ella hubieran sido oncólogos o ginecólogos, oncólogos. A lo mejor o sea, a lo mejor sí estaba bien que otras personas lo hubieran analizado, pero alguien pues relacionados con el padecimiento que ella tenía. Entonces, tú te debiste haber puesto en los zapatos de la señora y decirle, oiga, es necesario que estas personas conozcan pues, la vida íntima de la persona para determinar si procede o no la reparación del daño. Y ese fue pues, el tono que le dimos. Máximo que ya habían rechazado, ¿no? La póliza, ya habían rechazado el siniestro, como se dice en el argot de los seguros, y si ya lo había rechazado, entonces, ¿para qué vienes a querer invadir la intimidad de la persona, pidiéndole con personas no especializadas que se realicen exámenes extraordinarios que si todo ya estaba documentado, qué necesidad habría, ¿no? De todavía exponerla a una situación así. Sí, de hecho, pues para nosotros estar en posición, creo yo que ahí todavía no profundizamos. Pues que en temas de seguros son muchos temas muy interesantes como la negativa cuando te entregan las condiciones generales de la póliza, el principio del pro consumidor, pro víctima, el principio pro víctima y todo. Y es muy difícil llegar con un juzgador y decirle, oye, atiéndame el daño moral, el daño punitivo, los gastos y costos, la constitución de la reserva. Entonces nosotros hemos ido avanzando punto a punto, paso a paso en nuestra práctica jurídica, porque una de las cosas que nosotros también veníamos atacando, pero no con con tanto peso como si lo hemos hecho con los daños punitivos, y ya superamos también ese aspecto, el de la presunción del siniestro. Creo yo que si ya hubiéramos tenido una sentencia antes, a lo mejor yo le hubiera dicho a la juzgadora, ¿sabes qué? Pues mira, yo te estoy diciendo que tuve cáncer cervicuterino, yo no te voy a traer ninguna prueba, ¿no? Ya si él ofrece una prueba por allá, pues a lo mejor yo me traigo la prueba, una pericial. Porque ¿qué hicimos nosotros para acreditar el siniestro? Traernos un médico oncólogo, era su doctor, para que expusiera por qué ella sí tenía cáncer cervicuterino y explicó todas las etapas del virus del papiloma humano y aquí a lo mejor les he hecho una mentirita porque y cuando se convertía en cáncer, ¿no? Entonces ella vino a explicar todo lo que le ocurrió a la muchacha ante personas, pues que yo creo un secretario de acuerdos o no sé, el que está viendo el video del juez, del juzgado, yo creo que son personas que no se tenían por qué, pues, enterar de lo que le estaba ocurriendo, pero sin embargo nosotros teníamos que lograr acreditar el siniestro para efectos de que le pagaran a ella. Pero, pues, y si nosotros ya hubiéramos avanzado más en esta cuestión de la presunción del siniestro, pues a lo mejor no hubiéramos tenido necesidad de exponer la intimidad de la mujer en el juicio, porque en realidad la realidad de las cosas es que ya estaba expuesto ante terceros ajenos a la relación contractual. Pero aquí unos pueden decir, oye, pues es que ella autorizó que el tercero, pues sí, porque ella en ese momento se encontraba en un tratamiento de oncología donde ella lo que quería era el dinero para seguir, no sé, pagándose, tratándose, movilizándose, no sé, pagar hospital, ¿cómo se llama? A lo mejor estudios externos, no sé, que su mamá la cuidara, o sea, ella necesitaba ese dinero, iba a hacer hasta pues lo que le dijera la aseguradora con la única finalidad de cobrar ese seguro. Claro, ¿tú crees, Julián? Mari, oye, Mari, aquí me gustaría, estamos hablando con dos expertos en materia de derecho de daños, en materia de seguros, y me gustaría, Mari, aquí a los dos, para la gente que se está sumando a través de redes sociales, los que están dentro de Zoom, estamos hablando de este tema muy interesante y que el maestro Julián fue abogado de este amparo en revisión del cual se está hablando.
¿No consideran ustedes desde su perspectiva como abogados postulantes especializados en la materia que uno de los puntos claves, mi querido Julián, y supongo que tuvo que haberse mencionado algo, la forma en la que están redactadas las cláusulas en los seguros? Creo que desde ahí nosotros, no sé, si nosotros a veces como abogados ni siquiera nos tomamos toda la molestia de leerlas, entenderlas, comprenderlas, la gente que no es abogado, que no tiene este conocimiento, también tendría razón de ser esta cuestión de que no fueran ambiguas ni perjudiciales, ¿no? Entender por ahí y aparte saber nosotros qué tipo de cláusulas, porque existen diferentes cláusulas en los contratos y en materia de seguro son más especiales. ¿No tendría ahí, Mari y Julián, ayúdenos un poquito con esta importancia de nosotros como abogados conocer específicamente estos seguros? En específico, y fíjate que qué bueno que hiciste la aclaración, porque muchos pensaríamos, fue un seguro de gastos médicos mayores en donde no le quisieron cubrir la enfermedad en el hospital, pero no, es un seguro de vida. Entender primero que nada los diferentes tipos de seguros que existen y cómo tienen la cobertura distinta, ¿no? Yo creo que esto es lo que nos da este conocimiento en materia de seguros. Y que desde luego, antes de que Julián comente, y a manera de comercial, en la maestría vamos a tocar un módulo especializado para el contrato de seguro, porque es una rama, como dice Julián, que de por sí ya tiene una ley especial, es una situación compleja que no se puede dejar a pasar como una materia. Tenemos módulo establecido y destinado al contrato de seguro y únicamente se va a hablar del contrato de seguro y no solamente del seguro de responsabilidad civil, seguro de vida, seguro de accidentes, etcétera, etcétera, porque la responsabilidad civil, el daño moral y todo puede emanar un tema de este caso, como en el caso del amparo en revisión que estamos hablando ahorita, y que, como dices tú, Cristi, los abogados a veces no sabemos leer el contrato de seguro. Debe de haber un método, una técnica para poder entenderlo y sobre todo atender a la ley especial que lo rige. Adelante, Julián. Sí, mira, No, hace, y antes que eso, Julián, para que ahorita lo menciones, el saber cuándo opera la cuestión de materia civil y en este caso que tú hablaste de la oralidad del juicio oral mercantil. Hasta en eso tenemos que tener el conocimiento de cuándo es aplicable una vía u otra, ¿no? sí, miren, bueno, pues ya son varios temitas, pero miren, nosotros en el 2022 hicimos un congreso de responsabilidad civil, de ahí nació nuestro libro, el que se llama Desarrollo Reciente del Derecho de Daños. Ahí conocí a una persona que vino al juicio, y vino, perdón, al congreso, y después nos vimos en Guadalajara y estuvimos platicando esto del contrato del seguro, y ella me decía que había trabajado para una compañía de seguros. Y la verdad se sorprendió mucho cuando yo le dije, es que yo nunca he visto un contrato que sea legal. Nunca en mi vida, nunca. O sea, contratos de vehículos, ¿cuándo les han hecho un formulario de ofertas? Nunca, nunca en la vida. O sea, a lo que me refiero que son ilegales porque los contratos pueden ser ilegales o las cláusulas pueden ser ilegales, desconocidas o abusivas, ¿no? Entonces yo le decía, ¿cuándo un contrato de seguro ha cumplido con la ley de instituciones de seguros y fianzas o cuándo ha cumplido con las leyes de orden público, perdón, con la ley de contrato de seguro y con las circulares y las disposiciones de carácter general? Para mí, nunca, la verdad. Afortunadamente, una decisión que viene respaldando estas cuestiones de las nulidades de las condiciones generales, creo que es la 1384-2022 o 2020, si les interesa se las puedo mandar, donde la Suprema Corte ya dijo, oigan, es que hasta el tercero que no participó en la concertación de ese contrato o en la contratación de ese seguro, hasta él puede solicitar la anulación de las cláusulas. Pero yo voy más allá. Pues, te recuerdo, yo soy parte de un grupo vulnerable. Si tú ves que la cláusula, y yo les pongo así pues, si tú ves que la cláusula es abusiva, ilegal o desconocida, tú mismo de oficio decrétala como abusiva, decrétalo. O sea, yo te estoy diciendo que estas son las cláusulas, por qué son ilegales, por qué son abusivas y por qué son desconocidas. Pero si tú por ahí ves que también caen en este catálogo, tú mismo de oficio. ¿Por qué? Porque yo soy grupo vulnerable. ¿Sí me explico? Entonces, en cuanto a la redacción, hay un profesor que me gusta mucho en materia de seguros, el argentino Waldo Sobrino, y él dice, es que nosotros, ¿para qué leemos el contrato de seguro? O sea, yo tengo una expectativa del contrato del seguro. ¿Para qué quieren que las leamos? O sea, si a mí me dicen que si me muero que me van a pagar, que me paguen.
Si a mí me dicen que el contrato del carro se atropella a alguien que le van para que le pague. O sea, ¿para qué las quiero conocer? Y la verdad, yo hasta cierto momento, hasta cierto punto, pues también estoy de acuerdo. ¿Para qué voy a leer o para qué el ciudadano va a leer un libro de condiciones que no les va a entender? ¿Y para qué va a leer un contrato de seguro, unas condiciones generales de la póliza, que en la cláusula 6 te van a decir, te pago los daños, pero allá en la cláusula 24 te va a decir, no te pago los gastos funerarios? Oye, pues el gasto funeral también es un daño. Entonces, ¿sí me explico? O sea, entonces aquí yo creo que No, también hay tarea. y Sí, y entonces, ya pasó, Julián, ya pasó con el tema de la exclusión del daño moral en el contrato de seguro, ¿no? Que decía, te pago, en la carátula venía responsabilidad civil, cobertura amplia, y en las exclusiones decía daño moral excluido. Entonces, si el daño moral pertenece sí, a la responsabilidad civil, díganme ustedes, ¿cómo es posible? esa compañía de seguros, díganme ustedes si esto no es causal de responsabilidad civil, perdón, de daño punitivo. Esa compañía de seguros, que yo creo que ya sabemos cuál es, ustedes, si están en posición de demandarla, reclamen el daño moral y se va a defender diciendo que no cubrimos daño moral, que está no sé, desamparado, no está Excluido. cubierta el daño moral. Oye, Ujú. si a ti te condenaron, o sea, tú tienes conocimiento de que esa cláusula es inconstitucional, no te voy a decir ilegal, abusiva, es inconstitucional. Oye, juez, díganme ustedes si esta compañía de seguros no está obrando de mala fe. ¿Yo qué te estoy solicitando? La responsabilidad civil. ¿Y qué significa la responsabilidad civil? Es aquella obligación de reparar el daño. ¿Cuáles son los daños? Pues la verdad, los que yo te puedo Los acreditar por una que te parte, y acredites, sí. sí, los que acredito, porque acuérdense, pues si es el daño moral, pues no requiere de una prueba cuando sea atentado o que no sean de los reputacionales. Entonces, aquí la cuestión está, es que ellos ya saben, o sea, juez, yo le digo, juez, ayer contesté una vista y se venían defendiendo, oigan, no procede el daño moral porque la cláusula tal, ahí todavía me acuerdo de la fracción 8, de una cláusula por ahí. Entonces digo, pues ellos ya saben, o sea, ellos ya fueron notificados, es de conocimiento nacional, es un hecho notorio que esa cláusula es inconstitucional. Ahora bien, en cuanto a lo que decían de la vía civil y la vía mercantil, pues uy, es algo que nos sigue costando sangre porque desafortunadamente está la figura del precedente obligatorio, artículo 94, fracción 12 de la Constitución, y el artículo 223 de la Ley de Amparo, y dice que es el precedente obligatorio. Todos aquellos razonamientos que se voten por mayoría o por unanimidad serán un precedente obligatorio. ¿Qué es lo que están tratando de hacer esto? Pues nuestro orden jurídico, es decir, pues sabes que llegan tantos asuntos a la Suprema Corte, mejor si yo lo voto de esta manera, eso será obligatorio. Bueno, entonces después de que se dictó esta sentencia de la 3293, donde ellos, es que ¿qué pasa con las compañías de seguros? Si yo los demando en la vía mercantil van a decir que es civil, si yo los demando en la vía civil van a decir que es mercantil, ellos con la única finalidad de retrasar. Bueno, pues aquí se empezaron nosotros estábamos, fíjense, la acción de cumplimiento forzoso del contrato del seguro, donde los elementos de la acción eran póliza, actualización del siniestro y la negativa de pago. Yo soy incompetente porque por allá hubo una sentencia en el 2024, la 63-2024-2014, que decía que la naturaleza de la acción era civil. Sí, Ujú. pues, pero en esos criterios analizaron una acción de responsabilidad civil donde se trajeron a juicio al causante del daño. Eso no es una acción directa. La acción directa, bueno, la manera en que una persona puede solicitar la reparación del daño es de tres maneras. Y todo es una cuestión de solvencia, así lo dice Sánchez Calero, el español Sánchez Calero, y es una cuestión de solvencia. Si es solvente, acción de responsabilidad civil. Si es medianamente solvente, acción de responsabilidad civil y la compañía de seguros viene como garante del pago. No es solvente, pues ¿para qué vas a demandar al causante del daño? Acción directa en contra de la compañía de seguros. Por eso se llama acción directa. Entonces, yo les decía, pues cámbienle de nombre, o sea, ahí legislen para que le pongan acción indirecta, ¿no? Porque la verdad, eso no es una acción directa. Entonces, nosotros se declaraban incompetentes y me decían, vete a la vía civil. No, es que yo no te estoy solicitando la reparación, la acción de responsabilidad. Yo te estoy solicitando porque tú lo que quieres es que vaya a un juicio a demandar al causante del daño, a alguien que la víctima no quiere ver, lo vas a revictimizar, pero luego somos víctimas
aplica el principio pro víctima y soy consumidor y tú lo que quieres es que yo acredite los 3 elementos de la responsabilidad civil más los 3 elementos de la acción de cumplimiento del contrato del seguro. O sea, tú me estás, pues, obstaculizando de todas las maneras que yo cobre ese contrato de seguro. Nos da la razón en ese 3293 la Suprema Corte, pero eso y nada hasta el momento aquí en el estado de Sonora es lo mismo. Los jueces de primera instancia se siguen declarando incompetentes y recientemente, antes de irnos de vacaciones, un tribunal de amparo, un tribunal colegiado dijo, no, si me estás diciendo tú de esa sentencia, pero aquí yo no la voy a aplicar. Bueno, pues entonces, ¿para qué está el presente obligatorio? En esos elementos que yo les decía del test de interés excepcional, como se ha venido profundizando, dice, se cumple el caso de interés excepcional cuando es un hecho que ya lo estudiamos, pero que necesitamos profundizar sobre el tema, cuando está solicitando la interrupción de la jurisprudencia o cuando se está dejando de observar una jurisprudencia. Entonces, si uno cumple con el primer requisito de la cuestión de constitucionalidad, también tenemos que cumplir con uno de estos 3 requisitos. Y después va a haber más requisitos porque es un tema, pues, 2021-2022 nace esta figura del test de interés excepcional. Entonces, nosotros nos volvemos a ir a la revisión, esperemos que la admiten y pues, te acabas de pronunciar sobre esto y el Suprema Corte te acabas de pronunciar sobre esto y aquí el Tribunal Colegiado no me importa, no lo voy a aplicar. Entonces, bueno, entonces, cuando es civil y cuando es mercantil, todo depende, pues es un contrato de seguro de responsabilidad civil, tendría que ser para ir a la vía civil y todo es una cuestión de solvencia. Va a ser vía civil cuando yo necesite la presencia del causante del daño y es más, la aseguradora, pues si es solvente, pues ¿para qué quieres irte a juicio con 2 personas? Pues mejor tú vete sobre el solvente o ve y demanda al solvente y que él pues le llame al tercero si él quiere, ¿no? Entonces, no sé si contestamos eso del... bueno, nada más, la expectativa razonable del contrato del seguro. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué espero yo del contrato del seguro? Pues si me voy a morir, que le paguen ahí a los beneficiarios. Entonces, mínimo, yo les decía, muchas veces yo he impugnado los contratos diciendo, oye, es que atenta contra la naturaleza del contrato del seguro. Ahí dice que que cubre la responsabilidad civil y por acá me dices que el daño moral no cubre. Entonces, eso atenta contra la expectativa razonable del contrato del seguro. Eso es, pues yo creo que abusivo, es abusivo que me digas, oye, no te pago para lo que es el contrato de seguro, no te lo voy a pagar. Bueno, pues entonces, pues ¿para qué contratamos un seguro? Desafortunadamente yo veo, esto es una mera idea mía, no lo saqué ni en un libro ni de nada, pero yo sí veo que, por ejemplo, yo cuando les cuento a mis amigos de Sudamérica, colombianos, argentinos y ecuatorianos, cuando yo les cuento los asuntos que estoy llevando, no te puedo creer, no, pues sí, oye, pero es que no me pagan por, no, sé que no te puedo creer, pero ¿por qué? O sea, pero pues, yo observo que allá, que en otros países, ellos venden seguros, esto es una opinión mía, no tengo no sé si hay estudios de esto, nada, es una mera perspectiva mía, que yo advierto que allá en Sudamérica y en España todavía peor, todavía mejor, allá ocurre un siniestro y te pago y después averiguo. Así ocurre en los de responsabilidad civil. Allá lo que ellos hacen es darle el mejor servicio a los asegurados y yo sé que si les doy el mejor servicio van a contratar más seguros. México es el que menos contrato, por cada 100 personas, 1.3 contrata seguros, o bueno, hasta el 2016, ¿no? Entonces, en México creo yo que es diferente. Voy a generar mi dinero, o ¿cómo se ven? Las aseguradoras dicen, voy a colocar mucho, pero no les voy a pagar. Así es lo que yo observo, a lo mejor estoy muy mal, no tengo un fundamento ni nada que diga eso, pero así es, al platicar yo con sudamericanos o con españoles, es lo que yo puedo observar. Así es, Julián. Pues, Julián, estamos muy a gusto platicando contigo. Yo creo que va a ser materia de otra sesión porque ya estamos sobre el tiempo y no se han agotado la cantidad de cosas que queríamos platicar en base a estas facetas del daño punitivo que entraron de una manera inesperada en la jurisprudencia mexicana. Ha tenido mucho mensaje, ha tenido mucha crítica. Se habla en foros, se habla en libros, pero yo creo que la Corte tiene mucho trabajo que hacer para poder terminar de reelaborar su doctrina en base a los daños punitivos y su justificación.
cada uno de nosotros como juristas tenemos una perspectiva tal vez diferente. Para esto son estos foros, para poderlo analizar. Y bueno, Cris, ya estamos al final de la sesión. Tenemos una manita levantada, si me lo permiten. A ver, mi querido Héctor, claro y concreto, por favor. Yo tengo todo el tiempo del mundo, la verdad, yo tengo todo el tiempo del mundo. No, muchas gracias. Es que no conoces a Héctor, mi querido Julián. Órale, mi teacher, pues, ya sabe cómo la quiero. No, doña Ma, gusto saludarle otra vez nuevamente. Mi querido maestro, es un tema tan complicado, complejo y complicado que muy pocos abogados lo manejan, la verdad. Yo en alguna ocasión manejé algunos contratos de seguro, pero ya es otra historia. Aquí parto mi duda en dos cuestiones. La primera, 100% con los seguros. Si me voy yo a la aseguradora a pedirle el pago, ¿qué debo de pedirle? Nada más vengo a pagar porque se actualizó El siniestro. registro, se acabó. O Eh, tengo que ir determinándole, me pagas tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, tanto por daño moral, por el daño patrimonial, basta una simple carta pidiéndole el pago del seguro, nada más, para que empiecen a correr los intereses que acta la ley de seguros. sí, ¿Qué mira, en cuanto a esto, todo depende del seguro de que se trate, ¿no? Porque si es de gastos médicos mayores, te van a pedir pues el diagnóstico, los gastos que has hecho, todo esto, ¿no? A lo mejor lo único que quiere uno es el pase médico para que lo atiendan, es decir, aquí está mi padecimiento, aquí está lo que dice el doctor, pues yo necesito que me hagas un pase médico. Pero todo depende del tipo del contrato del seguro. Entonces, yo lo que recomiendo aquí es, aseguradora, paso que yo creo que es el siniestro, aquí está, porque apenas me vas a decir tú si se actualiza, ¿no? Pero quiero que me digas cuáles son todos los documentos que necesito para que me reclamen, ¿no? Recientemente salió una tesis de un colegiado, creo que es, y dice, todos aquellos documentos que pida la aseguradora, si no están relacionados con el siniestro, no estamos obligados a proveerlos. Pero lo que más me causó curiosidad es que dice, y si son relacionados con una excepción o exclusión, pues tampoco estás obligado. Entonces, o así lo entendí yo, ¿no? Entonces, yo lo que sí recomiendo es que cuando ustedes piensen que se actualiza un siniestro, es que le digan, a ver, asegurador, dime todos los papeles que me vas a solicitar, porque no quiero que me traigas, y luego el acta de función, y luego el acta de matrimonio, y luego el acta del nacimiento de la persona, y luego el papel donde dijeron que sí se murió así. Entonces, porque ahí se te van a los 2, 5 años. Imagínense un choque de un vehículo. Se te van a 2 años, se te van a ir en nada. Entonces, ¿qué van a decir? Sabes que tu asunto ya está prescrito, ¿no? Que yo soy de la idea que cada comunicación oficial, a través de los canales oficiales, va interrumpiendo la prescripción, pero para que eso lo sepa el gobernado, el consumidor, pues yo creo que eso no lo va a saber, que cada comunicación oficial va a ir suspendiendo, interrumpiendo el término de prescripción. Entonces, la recomendación es, ocurrió esto, dime todos los papeles que necesito. Y la aseguradora, de acuerdo a la ley del contrato de seguro, tendrá un tiempo para contestar o podrá, porque se hacen güeyes. No te Sí, tienen 30 días ellos para contestar y a partir de ese día empiezan a generarse los rendimientos, los intereses, ¿no? Otra cosa, ¿no? Que aquí está ocurriendo mucho en Sonora, no sé si en otros estados de la República, y estaría muy interesante que si hay alguien de otro estado de la República nos dijera, pero aquí en Sonora no nos quieren ni recibir los documentos de las reclamaciones. Afortunadamente, y desafortunadamente la Conducef no lo ve tan así, pero la ley de la Conducef dice que uno puede presentar su reclamación también en vía, la Conducef, vía y conducir. eso hace las vías de la reclamación. Pero otra cosa que viene ocurriendo es, por ejemplo, cuando uno demanda una compañía de seguros, como esas de los bancos, no vamos a decir qué bancos, pero esas de los bancos, no, a mí no me emplazan aquí, me emplazan en México. Bueno, ¿y tú vas a pagar eso? ¿O quién no va a pagar el emplazamiento allá en México? Entonces, ¿y qué dice la ley de la Conducef? El artículo 50 bis, fracción 12 me hace que es, y ese artículo dice, oye, todos los lugares donde, dicen todas las entidades federativas necesitas como un módulo de recepción de documentos. Unidad Solo, especializada. sí, entonces eso se debe entender e interpretar que en todas las entidades federativas donde estén haciendo su negocio debe de servir para efectos del emplazamiento. Bien, me salgo de estrictamente el campo de las aseguradoras porque hablaba de instituciones financieras.
¿Qué diferencia o es lo mismo cuando comentan ustedes y especialmente tú, o sea, pero claro, tú porque es mucho más joven que yo, digo, yo le hablo de usted a la maestra Cristina por obvias razones, ¿no? Pero tú, digo, tú, te puedo hablar de tú porque tú, es más chico que yo, se nota, Sí, no, no, pero- este, no, tenemos 25 años. No, de creer. no 25 Ahora años, resulta que es más joven que yo, Héctor. No, bueno. o- sacamos intimidades, maestra, sacamos nuestras intimidades en público, al fin que nomás somos 51, ¿eh? Bueno, oye, maestro. Tú hablas de la aseguradora y el asegurado es el consumidor. Y si se tratara de un banco, ¿es un consumidor, es un cliente? No, es un consumidor también. De hecho, ya dijo, es que aquí a lo mejor todas las personas que son asegurados son consumidores y todos los consumidores son de orden público, pero yo creo que abarcaría también todas las instituciones financieras se les debe tratar, de dar el tratamiento de consumidor. Sobre todo cuando haya contratos de adhesión, como los de los bancos y como los de las aseguradoras. Pero hay un catálogo por ahí en la ley de Conducef que te dice quiénes son instituciones financieras. ¿Y quiénes se incluyen en el sistema financiero mexicano? Y luego van dividiendo por capítulos, aseguradores, Ujú. almacenes, CEPOFI, CEPIFES, ya hay un montón de cosas. Ujú. Y ya la última pregunta, más de cultura general. ¿Tienen conocimiento de un daño punitivo a una institución de crédito? A Pues yo institución, creería que los bancos son instituciones de crédito, ¿verdad? sí, banco. Sí. ¿Qué Miren, tipo qué de- bueno que preguntas y ya para conectarlo esto con el comentario que hacía la doctora. El tema, el momento que nos encontramos ahora en el tema de daños punitivos es que sigue la discusión, creo que no están de acuerdo más bien, no han llegado a un consenso los ministros, y en el amparo directo en revisión 667-2023 resuelven un asunto en contra de un banco, 667-2023 resuelven un asunto de un banco y era una cuestión también de daños punitivos en el contrato perdón, en contra de un banco, curiosamente nace de aquí del quinto circuito acá de Sonora, y ellos alegaban que es que no lo tratan tan así, pero ellos dicen, ¿sabes qué? Una violación de datos personales, y ante esa violación de datos personales, pues me debes de pagar un daño moral, y como me pagas un daño moral, me tienes que pagar daño punitivo. Llega hasta la Suprema Corte, creo yo que ese asunto nunca se debió de haber estudiado, toda vez porque los conceptos de violación eran inoperantes, no infundados, es decir, no cumplió con los requisitos para que fuera estudiado, y así venía desde el colegiado. Admiten este recurso, creo yo que ya tenían la intención de zanjar la discusión, no se logra porque fue votado 3-2 y dices, cuando sean cuestiones de banco, no hay daño punitivo. ¿Por qué? Porque como no va a haber un daño moral, que te roben dinero no causa un daño moral, entonces no va a haber daño punitivo. Y yo hago la siguiente pregunta. En tus grandes sentencias de daños morales dijiste que la frustración de un viaje te genera daño moral. Entonces, si a mí me sacan mis ahorros, eso no me va a generar un daño moral. Creo yo que hasta me genera más un daño, una frustración, que me roben el dinero, a que me cancelen un viaje. Porque si me cancelan un viaje, están bien duras las leyes contra las aeronáuticas, las empresas de aviones, que ellos mismos te buscan casi casi para pagarte. Entonces ahí hay dos votos concurrentes que me gustaría que los leyeran, que es de Loretta Alf y de Carranca. Están muy interesantes porque uno les dice, es que divídelos, no tiene nada que ver uno con el otro, y el otro le dice, oye, ¿sabes qué? Es que ahí sí hubo una exposición de la intimidad, porque los datos personales son parte de la intimidad y debiste haber condenado daño moral y por tanto debiste haber condenado daño punitivo. ¿Qué les quiero decir? Que no hay un consenso entre los ministros, la tarea de los abogados sigue, y ¿qué tarea tenemos? Pues mejorar nuestros argumentos. Bien, ¿me puede repetir el amparo? 667-2023. No sé, yo no puedo echar. Amparo de revisión, ¿no? Paro directo en revisión. Ujú. Bien. Gracias. Vamos a cerrar con la pregunta del maestro Fernando Cárdenas. ¿Qué tal? Un saludo a todos, buenas noches, felicidades, el ponente es extraordinario. Muchas Yo gracias. lo que quería, licenciado, con respecto a lo que entendí es que se busca cobrar la póliza de seguros, pero como consecuencia la reparación del daño integral.
¿Es así? No. Pues sí, no, o sea, eh, todo, por ejemplo, en este asunto del que estuvimos hablando ahora, y quiero agradecer aquí pues en la INDECA, que a lo mejor dio un mejor contexto del asunto que el que veníamos nosotros explicando, pero no, mira, es que acuérdate que en este asunto del que expusimos ahora, pues no se buscaba una reparación del daño, lo que se buscaba es que se actualizó el siniestro y la póliza de seguro, págame tanto, es como un seguro de vida. Seguro de vida, si se muere la persona, le damos 1 millón al beneficiario. Es lo que se buscaba aquí. Sin embargo, es lo que les intentaba yo comentar, es que tenemos que tener en cuenta estos dos elementos, la mala fe de la compañía de seguros antes, durante y después del contrato y la negligencia ante el reclamo. Si se actualizan estos dos elementos, es decir, ¿cómo me vendiste ese seguro? ¿Cómo me diste las condiciones generales? ¿Y cómo son tus condiciones generales? Porque si son abusivas, ilegales y desconocidas, pues tú estás obrando de mala fe. Ahora, cuando yo te reclamo, ¿cómo me vas a tratar? Me vas a pedir un papel y luego otro y luego otro y luego me vas a decir que está prescrito. Entonces ahí sí hay una negligencia ante el reclamo. Ahora bien, en los asuntos de seguros de responsabilidad civil, sí se está buscando la justa indemnización a través de la cobertura de responsabilidad civil. Ellos van a tener también un límite, que es la suma asegurada. Sin embargo, si también se actualizan estos dos elementos, mala fe y negligencia, en esa póliza de seguros, o cómo te trata la compañía de seguros, cómo es que está formado el contrato y todo eso, es que también pueden caber daños punitivos. Recordemos, y yo sí estoy de acuerdo, es que no todo lo que ocurra genera daño punitivo, tienen que ser cuestiones excepcionales. No sé si con eso respondimos tu pregunta. Sí, porque yo pensé que se solicitaba el siniestro se da y que por lo tanto eso tiene un daño moral, un lucro cesante, daño emergente, todas esas Si es en la, prestaciones si es en la póliza de seguro de responsabilidad civil y, por ejemplo, fallece una persona, sí se van a solicitar todo eso hasta el tope de la póliza. hasta el tope, Pero pero no puedes, inclusive hay unas jurisprudencias donde dice que aunque en la póliza no se obliga la aseguradora al daño moral, debe pagarse en una forma integral. sí, pero de todas maneras siempre va a estar sujetado al tope. Yo creo que la sentencia que tú dices también es la 1384-2024, 2020-22, no sé, es donde también habla de las nulidades. Y esa póliza, esa sentencia, a lo mejor es esta la que yo te digo, ¿no? Esa sentencia dice, ¿sabes qué? Mira, si la cobertura fulana no logras reparar el daño, pues vete a la siguiente cobertura. Entonces, la intención es así, que con esas coberturas que tú estás hablando que son de responsabilidad civil, pues vete a otra hasta que le repares integralmente el daño. Yo creo que eso lo hizo la Suprema Corte porque si ustedes analizan las pólizas como del 2015 al 2020, antes decían responsabilidad civil a terceros. Un ejemplo, ¿no? Se los voy a inventar los números. 5 millones. Ahora dicen responsabilidad civil a terceros, 1 millón. Responsabilidad civil a personas que se encuentran, les voy a echar mentiras como están, a personas que fueron afectadas, otro millón. Responsabilidad civil excedente, otro millón. O sea, esos 5 millones ahora los fueron como no sé cómo se dice, no sé, como poniendo en diferentes coberturas, con la única final de decir, hey, yo nomás te puedo pagar 1 millón por responsabilidad civil. Entonces yo creo que por ahí va la intención de la Suprema Corte de decir, hey, si no es suficiente esa cobertura, pues haga otra cobertura. Ah, ok. Y Pero en nada más cuestión de las... para terminar ahí, sí, esta duda que yo creo que tienes, los daños punitivos causados por la compañía de seguro los van a pagar con su patrimonio, no con la suma asegurada de la póliza. Por tanto, nosotros cuando lo solicitemos, pues, a mí, a ver, se murió aquí mi familiar y este es el lucro cesante, este es el daño moral y por eso me tienes que pagar los 5 millones de la póliza. Ahora, por la mala fe y la negligencia ante el reclamo, yo te estoy solicitando 10, 20, 30, 50 veces la suerte principal y quiero que analices la situación económica de la responsable. Ah, ok. Y Si hay fíjate daño que, moral, perdón, para acotar esto, y yo creo que aquí la función de los daños punitivos sí se ve actualizada, ¿no? En esta sentencia, porque la empresa aseguradora de su patrimonio va a poner un apartado de daño punitivo, le cuesta en su bolsillo y va más allá de la suma asegurada, lo que no pasó en la sentencia de Mayan Palas, porque hasta donde sé, pago la aseguradora. Los daños punitivos los pagó la aseguradora y no en sí el hotel. De hecho, yo creo que inclusive a lo mejor hasta uno ha reasegurado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ellos
Yo me imagino que son clientes muy grandes para esa aseguradora y no han de haber tenido tanta siniestralidad. Creo yo, ¿no? Creo yo, como los bancos tienen pólizas de seguros por si te asaltan y por si eso, pero en realidad, ¿cuántos reclamos ha habido porque una persona la asaltaron en un banco? Creería yo que no tantos, ¿no? A lo mejor desconozco y si hay muchos reclamos. Por ejemplo, ahorita, ¿quién estará pagando todas las de transacciones no reconocidas? Yo digo que los está pagando una aseguradora. Sí, Un tema claro. muy interesante que sería motivo de una charla, ¿no, mi querida Mari? Vamos a cerrar. Le pido al maestro Raúl Costal que sea muy claro y concreto para la pregunta, por favor. Muchísimas gracias. Únicamente una pregunta. Estoy escuchando sobre las vertientes y las causales del daño punitivo. Es una práctica común y recurrente de las entidades de seguros el condicionar la entrega de un pase médico a un tercero a través del otorgamiento de perdón, a través de un acuerdo reparatorio, y en diversas ocasiones no lo entregan. ¿Sería causal esto para la procedencia de un daño punitivo y qué tipo de pruebas, directas o indirectas, bajo el entendido de que el evento mismo me genera un daño moral? Y más, ejemplo, cuando es una lesión severa que puede provocar la muerte. Pero el actuar también de la aseguradora al posicionarse en ese contexto de supra, como un conocedor de este tipo de temas, como un conocedor del gasto que les va a generar la contingencia, y que pese a ello se sobrepongan, desde mi perspectiva, a la dignidad humana al someterte a sus condiciones, al someterse a sus caprichos y condicionarte sobre todo a la entrega de ese pase médico a cambio de un perdón, cuando es bajo esa circunstancia, los estarías exonerando de una acción por lo menos de carácter penal cuanto hacia su asegurado. Es cuanto, gracias. De hecho, esos perdones, uno firme, le da perdón hasta Jesucristo ahí en esos perdones, o sea, te ponen una lista le das perdón hasta los vecinos que ni siquiera participaron en ese juicio. Mira, muy interesante tu pregunta, inclusive nosotros en el expediente 2128-2023 argumentamos para efectos de esto de elevar la prescripción de 2 a 5 años que había una violación a un derecho humano. Había una violación a un derecho humano y por tanto, pues yo me encontraba en una situación de vulnerabilidad y así es como superamos ese término de 2 años. Lo que les quiero decir es que aquí, con ese pase médico el sometimiento, ¿qué palabra usas? La condición, va a vulnerar un derecho humano, el de la salud. Ellos ya no tienen ahora, no solamente tienen la procedencia de los daños punitivos, sino que además, ese es un agravante. Ahora mi daño de punitivo ya no lo quiero en 10 veces la suerte principal, lo quiero de 100, porque por tu culpa lo tuve que meter, no sé, a cualquier hospital y no le dieron yo tenía el derecho al mejor servicio a través de tu pase médico y ya no lo logré. Ahora recordemos, y una cosa muy acertada de la Suprema Corte es que dijo que esos perdones que atentan contra derechos humanos no tienen validez. Pero ahora, lo que dice la Suprema Corte y lo que ocurre en los juzgados, pues es muy distinto. Yo tuve un asunto donde en un seguro de vida fallece la persona de manera accidental, le llegan con su cheque y le dicen, ¿sabes qué? Te voy a pagar la mitad nada más. Bueno, más bien te voy a pagar la cobertura de muerte, pero no la accidental. Si quieres, fírmame que no te reservas ningún derecho para reclamar lo demás, me das todos los perdones, desistimiento, todo lo que tú te puedas imaginar, y te pago ahorita la vida, ¿no? Cuando me habla el señor, yo le digo, mire, usted ponga ahí que no está de acuerdo, usted necesita el dinero, si lo necesita, agárrelo, pero sí nos va a dificultar el juicio. Y ese juicio lo ganamos pues en amparo, diciéndole, oye, es que ese desistimiento, pues me estaban condicionando, entonces me estaban condicionando a la reparación del daño, por tanto no tiene validez. Pero ya para contestar así de manera ese pase o esa condición, yo le sugeriría es que agarre el pase médico atendiendo a la gravedad de la persona y después de todas maneras lo impugnen. De hecho, esa sentencia también del perdón también se dio contra la misma compañía de seguros
del que estaban excluidos el daño moral. No sé si contestamos tu pregunta. Sí, 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 muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, esto ha sido una charla súper interesante con el maestro Julián Canan Borges Castillo en estas cápsulas jurídicas de Hablando de Derecho de Daños que organiza mi querida Marisol, la doctora Marisol Martínez Reyes, quien es nuestra directora académica de la maestría en Derecho de Daños. Y yo creo que esto es una pequeña muestra, mi querida Sol, de este conocimiento especializado en esta área del derecho. Tenemos que salir de nuestra zona de confort, de siempre los mismos temas, de siempre las mismas materias y entender que hay más allá del penal, que hay más allá del familiar, que hay más allá de la verdad y que sobre todo, no me van a dejar mentir ustedes dos que son expertos en la materia, es una maestría que puede estudiar cualquier abogado postulante de cualquier materia, ¿sale? Porque tiene mucho que ver el derecho de daño con todas las materias, laboral, administrativo, penal, en todas las materias tiene esta importancia. Entonces, mi querido Julián, te queremos agradecer por este tiempo, abusamos del tiempo contigo, hoy se extendió, estuvo No, súper no se preocupen. interesante. Yo te invito, Mari, ahí te encargo un taller súper importante con él de manera práctica. Y fíjense, el maestro Julián es docente de la maestría de Derecho de Daños, precisamente en taller de litigación en esta materia. Entonces, imagínense todo lo que podemos aprender y los invitamos. Recuerden que la maestría es 100% virtual y vamos a arrancar el lunes 2 de septiembre, va a ser lunes y martes la maestría de las 18:30 a las 21 horas, lunes y martes 2 de septiembre. La semana pasada les dijimos, tenemos una gran beca para ustedes. Es una maestría especializada, ustedes ya lo escucharon, y tenemos becas especiales para ustedes. La colegiatura normal está en 2,750 para todos ustedes que se inscriban antes del 28 de agosto. Solamente pagarán durante los 2 años de la maestría colegiaturas congeladas de 2,000 pesos. Ahí está la información, inscripción 1,450. De verdad vale muchísimo la pena. Y pues mi querida Sol, también invitarlos a que adquieran el libro de Derecho de Daños que tenemos contigo. Aquí está el Derecho de Daños en México, la parte general. Este libro es base de la maestría de Derecho de Daños porque fue escrito por la doctora Marisol Martínez Reyes, quien a su vez realizó todo el plan académico de nuestra maestría. Y pues mi querido Julián, ojalá y nos compartas la información también de los libros que tengas en la materia para que los puedan adquirir a través de INDECAF y podamos hacérselos llegar. Ya estaremos en contacto contigo para toda la logística. Sí, Muy y bien. como ven, ahí tienen la plantilla docente, ya aparece Julián, pero no solamente Julián, sino también aparece el maestro Juan David Palacio, que también es conocido de Julián, y una maestra argentina que todavía no está ahí, pero ya nos dijo que va a formar parte de la planta docente. Y bueno, ya para concluir y no hacer más larga la plática, pues realmente lo que yo busqué en esta maestría es que los que estén interesados en el programa, en aprender derecho de daños, realmente se lleven una experiencia desde ópticas muy diferentes, desde el postulante, como en el caso de Julián, que lleva los casos ante los tribunales, en el caso de una servidora, de manera igual tenemos jueces docentes que nos van a impartir clases y también abogados que se dedican a la docencia únicamente. Entonces tenemos una perspectiva bastante amplia, unos enfoques completamente distintos, pero todos encaminados a buscar la reparación integral del daño y pues bueno, darles el conocimiento tal y cual nosotros lo hemos adquirido durante tantos años, ¿verdad, Julián? Así es. No, yo le quiero agradecer y la verdad los quiero felicitar desde que me compartieron las materias, se me hicieron muy interesantes. Desafortunadamente en México las licenciaturas, una clase y revuelven contrato de seguro con si es que la dan. Y pues quiero felicitar el esfuerzo que están haciendo en cuanto a la plantilla de maestros, como el temario. El temario se ve muy interesante. De hecho, pues 2 personas ya hablaron ahora que 2 personas de nuestro despacho van a estar, esperemos que sí, van a estar ahí en el curso de la maestría en Derecho de Daños. Y a las personas que nos están escuchando, pues agradecerles su atención. Pues muchas veces me voy de más hablando de este tema y yo creo que ahí se nota la pasión que tenemos sobre este tema. Pero además yo los quiero invitar a que no le teman. Yo la verdad no hubo una sola persona que me dijera, oye, sí es cierto, tienes razón. Todo me decía, pero ¿y eso qué? ¿Y eso qué? O sea, ni al caso y que no sé qué. Yo lo que les quiero decir con esto es que no tengan miedo. Hay muchas materias
contrato de seguro ya estaba ahí, ciertos tipos de responsabilidad civil ya estaban ahí, pero por ejemplo, responsabilidad civil médica, responsabilidad profesional, está más en pañales todavía que la responsabilidad civil en general. O sea, demandar, imagínense, al empleador porque no lo capacitaron bien o no le dieron las herramientas. O sea, son temas muy interesantes que no deben de temer por presentarlos a la jurisdicción y yo estoy seguro que con argumentos válidos, pues a lo mejor en primera instancia no les va muy bien, pero estoy seguro que en un colegiado o en la Suprema Corte, pues sí deben de revertir esas decisiones. De ahí la importancia de estudiar este tipo de asuntos y reiterar la felicitación a INDECAC por este trabajo que están haciendo. Sí, pues estamos con este proyecto. Yo espero, es muy ambicioso porque es un tema que es novedoso. Yo cuando digo, bueno, el nuevo derecho de daños no tiene nada de nuevo porque el derecho de daños ha existido por toda la eternidad, pero realmente lo enfocábamos de una manera diferente. Hoy cada día los tribunales llevan casos diferentes, no todos son accidentes de tránsito o mala praxis. Estamos innovando en derechos del consumidor, en derecho al honor, a la intimidad. Más adelante estaremos viendo derivado de plataformas, daño al honor, inteligencia artificial, cosas muy, muy interesantes que se vienen adelante. Sin embargo, si no tenemos las tablas de lo que es la columna vertebral y los cimientos de este derecho de daños en construcción, bueno, yo creo que no lo vamos a poder hacer. Entonces, por favor, inscríbanse en la maestría. Nos estamos divirtiendo mucho. Estamos ya en la maestría de los sábados, con clases muy interesantes. Y ahora esta que se va a aperturar el 2 y 3 de septiembre, entre semana. Pues, Julián, nos vamos a quedar pendientes contigo en otra sesión para hablar de otros temas tan interesantes. Y nada, pues agradecer a todos los que nos están escuchando, los que se conectaron, los que no les interesa el tema. Los datos de la maestría ya están en el chat. Por favor, si no, pues manden mensaje a INDECAG y ellos con gusto les van a contestar. Pues damos por concluido esta sesión y quedamos muy pendientes para la próxima clase. En la próxima clase vamos a tener la presencia de la, recuérdame el nombre de la ponente argentina. Lucía López Coquet, excelente, pues, Exacto, maestra en temas de daños y sobre todo en responsabilidad médica. exacto. Entonces el próximo jueves la vamos a invitar para que nos hable sobre su expertise y bueno, no dejen de conectarse. Les No agradecemos sé si, muchísimo. no sé si me permite ahí poner el libro que nosotros coordinamos. Por supuesto, adelante. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias. No Bonita se vio, tarde. no se vio el libro.